Mucho antes de que el mundo gritara su nombre, antes de que los monasterios ardieran y los mares se llenaran de velas negras, ya había algo gestándose en el norte. No era un pueblo, no era una nación, era una voluntad. Entre las rocas heladas y los bosques sin nombre, hombres armados con hambre y acero comenzaron a moverse. No buscaban gloria, buscaban sobrevivir. Pero en su lucha, crearon algo más grande que ellos mismos. Una tormenta. Una historia escrita con sangre, fuego y silencio. Esta es la brutal historia del origen de los primeros vikingos. Y no empieza donde crees. Empieza bajo tierra, en una tumba olvidada, con 40 cadáveres y una pregunta que aún arde. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Mucho antes de que el mundo temiera a los vikingos, antes de que sus barcos surcaran los mares y sus hachas marcaran el destino de reinos enteros, ya se gestaba algo entre las sombras del norte. No era un imperio, no era una nación, era una pulsión, un hambre que crecía entre los fiordos helados, donde la tierra era dura, el invierno eterno y la muerte una compañera cotidiana. Allí, en ese rincón olvidado del mundo, hombres armados con poco más que voluntad comenzaron a moverse. No por gloria, no por conquista, por necesidad. En 2011, en una isla llamada Saaremaa, en Estonia, durante unas simples obras de carretera, arqueólogos desenterraron lo que parecía imposible. 2 barcos funerarios enterrados bajo tierra. Dentro, más de 40 esqueletos humanos. Guerreros. Todos con heridas brutales. Cráneos partidos, brazos mutilados, señales de decapitación. Uno tenía el húmero cortado en 4 pedazos. Otro había sido golpeado desde atrás, quizá mientras huía o resistía en el suelo. Pero lo más desconcertante no fueron las heridas. Fue la fecha. Las pruebas con carbono revelaron que esos hombres murieron un siglo antes del primer ataque vikingo registrado oficialmente. Es decir, cuando aún no existía la llamada era vikinga. Y sin embargo, llevaban espadas, escudos, objetos típicamente escandinavos. Esto no era una excepción. Era una revelación. Los vikingos ya estaban saqueando, luchando y muriendo antes de que la historia empezara a escribir sobre ellos. Desde los bosques de Estonia hasta los ríos de Rusia, nuevas evidencias muestran que los escandinavos ya se habían embarcado en expediciones militares y comerciales hacia el este de Europa. En lugares como Staraya, Ladoga y Truso, antiguos puertos en la actual Rusia y Polonia, se han encontrado armas, monedas árabes, colgantes de ámbar, herramientas y pesas de mercaderes. Todo de origen escandinavo. También huesos. Muchos huesos. Y entre ellos, signos de comercio y esclavitud. Porque los primeros vikingos no eran solo guerreros. Eran exploradores, comerciantes, traficantes. Vendían pieles, marfil, colmillos de morsa y, sobre todo, personas. Esclavos capturados en aldeas eslavas o pueblos bálticos, cargados en barcos y vendidos en mercados tan lejanos como Bagdad o Samarcanda. Era un sistema organizado, brutal y muy rentable. En Suecia se han encontrado piedras rúnicas que hablan de estas travesías. Algunas cuentan cómo los hijos partieron hacia el este y nunca regresaron. Otras celebran a los que dieron comida al águila. Una forma poética y espantosa de decir que murieron en combate, dejando sus cuerpos a merced de los cuervos. Así comenzó todo. No con una bandera, ni con un rey, ni con una declaración, sino con hombres desesperados, movidos por el frío, la ambición y el instinto. Hombres que no se llamaban a sí mismos vikingos, pero que ya vivían como tales. La historia aún no los había nombrado, pero el mundo ya los estaba sintiendo. Y lo que vendría después, sería solo el eco de esta primera sombra. Una sombra que ya había aprendido a navegar, a matar y a desaparecer sin dejar rastro. El 8 de junio del año 793, el cielo se volvió oscuro sobre la costa noreste de Inglaterra. Algunos monjes en el monasterio de Lindisfarne vieron luces en el firmamento. Pensaron que eran dragones. Otros creyeron que era el fin de los tiempos. Lo que no sabían era que la tormenta ya había comenzado. Ese día, un grupo de escandinavos descendió sobre la isla sagrada como una fuerza imparable. Arrasaron el monasterio, asesinaron a los monjes, profanaron los altares y robaron todo objeto de valor. Cálices, cruces, manuscritos sagrados. Fue el primer ataque vikingo documentado en Occidente.
Para los cristianos, un castigo de Dios. Para los hombres del norte, solo una primera prueba. Pero ese ataque no fue casual. En ese momento, el emperador Carlomagno llevaba décadas masacrando y forzando la conversión de los pueblos paganos del norte de Europa. Sajones, frisios, daneses. Algunos arqueólogos creen que el ataque a Lindisfarne fue una respuesta calculada. Un mensaje sangriento. Una declaración de guerra. Y no sería la última. En las décadas siguientes, los vikingos comenzaron a atacar sistemáticamente los puntos más vulnerables de Europa. Monasterios aislados, puertos sin defensa, ciudades divididas por guerras internas. Era una estrategia basada en velocidad, miedo y conocimiento. No atacaban al azar. Sabían dónde golpear. Y cuando lo hacían, no dejaban nada. En Francia navegaron por el Sena y saquearon ciudades como Rouen y Jumieges. En el año 845, un hombre llamado Ragnar, sí, ese Ragnar, lideró una flota que llegó hasta París. La ciudad fue humillada. Los francos no ofrecieron resistencia. En vez de luchar, pagaron. Y eso se volvería costumbre. Los vikingos no solo luchaban, también cobraban por no atacar. O por atacar a tus enemigos. Se convirtieron en una fuerza que podía alquilarse, temerse o comprarse, pero nunca ignorarse. En Inglaterra, la situación era aún más delicada. El reino estaba dividido en 4, Northumbria, Mercia, Wessex y East Anglia. En el año 865 llegó el gran ejército pagano. Miles de hombres liderados por Ivar el Desuesado, Halfdan y Ubba. No eran simples saqueadores. Eran conquistadores. Tomaron York en el Día de Todos los Santos, cuando los reyes locales celebraban misa. Derrotaron a uno en batalla. Al otro le practicaron el ritual del águila de sangre. Le abrieron el pecho, separaron las costillas y sacaron los pulmones por la espalda. Una advertencia que nadie olvidaría. Durante 2 décadas, el gran ejército arrasó Inglaterra. Solo Wessex resistió, gracias a un rey astuto llamado Alfredo el Grande. Reformó su ejército, construyó fortalezas y finalmente venció a los invasores en la batalla de Edington. Pero incluso entonces, la mitad de Inglaterra quedó bajo dominio escandinavo. Se la conoció como el Danelaw. En York, la antigua ciudad romana, los vikingos construyeron una nueva capital. Arqueólogos han encontrado casas, peines, espadas y monedas. Algunos objetos son anglosajones, otros nórdicos. Era un mundo híbrido, una fusión entre culturas, forjada a fuego y sangre. Los vikingos ya no eran solo una amenaza, eran una presencia, una fuerza que no solo destruía, sino que también construía, que no solo saqueaba, sino que también gobernaba. Lo que comenzó como incursiones se estaba transformando en algo más profundo, una nueva forma de poder, una nueva forma de existir, y el mundo apenas comenzaba a entenderlo. Mientras Europa ardía, los vikingos giraron hacia el este. En los ríos de Rusia fundaron fortalezas, tejieron rutas de comercio y se convirtieron en algo más que saqueadores. Rurik fundó Novgorod, Oleg tomó Kiev y nació la dinastía de los Rus. Desde allí, pactaron con Bizancio, ofrecieron sus espadas como mercenarios de élite y dominaron las rutas hacia el mar Caspio. Plata árabe, ámbar báltico, esclavos. El comercio era tan brutal como rentable. Pero no todos regresaban. Ingvar el viajero partió con 1000 hombres al Cáucaso. Solo un barco volvió. En Suecia, 26 piedras rúnicas recuerdan a los caídos. Viajaron valientemente hacia el este y allí dieron de comer al águila. La muerte seguía siendo ofrenda. Mientras tanto, en Noruega, Harald Cabellera Hermosa unificaba los reinos. Los que se negaban a rendirse huyeron. Algunos fundaron Islandia, una sociedad sin reyes, con el Althing como parlamento. Desde allí, navegaron a Groenlandia y luego a Vinland, en América del Norte. Vivieron, comerciaron, desaparecieron. El mundo era más grande, pero también más hostil. Con el tiempo, los vikingos dejaron de ser tormenta. Se volvieron estructura. Reyes, gobernantes, arquitectos de imperios. Canuto el Grande gobernó Inglaterra. La era vikinga no terminó con una derrota, sino con una transformación. Lo que comenzó como saqueo se volvió ley. Lo que fue caos,
se volvió orden. Hoy sus barcos están hundidos, sus tumbas cubiertas de musgo. Pero su legado sigue vivo. En las lenguas, en las leyes, en los nombres que aún resuenan. Porque los primeros vikingos no solo conquistaron tierras, redibujaron el mapa del mundo. Y si esta historia encendió algo en ti, es porque su fuego aún arde. Nos vemos en la próxima incursión. Hoy sus barcos están hundidos, sus espadas oxidadas, sus nombres cubiertos de musgo. Pero su eco no ha muerto. Vive en las lenguas que hablamos, en las leyes que obedecemos, en los mapas que trazamos. Porque los primeros vikingos no solo conquistaron tierras, redibujaron el mundo. Lo que comenzó como saqueo se convirtió en imperio. Lo que fue desesperación se volvió destino. Y aunque sus cuerpos alimentaron cuervos, sus historias alimentan algo más profundo. El fuego que aún arde en quienes se atreven a desafiar lo imposible. Si esta historia te tocó, es porque tú también llevas algo del norte en la sangre. Nos vemos en la próxima incursión. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.